se va a liar. Buenas, hoy vamos a tratar tres temas. 1. Lanzamiento de videojuegos que tenemos este mes. Resumen máximo, hay algunos videojuegos que dejaré fuera y que ya pues iré contando cada lunes conforme lleguen pues esas semanas donde se van lanzando. Luego tenemos que hablar sobre lo nuevo de Santa Mónica, desarrolladores de God of War, y sobre la posibilidad de que Call of Duty no entre más a Game Pass. Pero antes de ir con todo eso, precisamente, si queréis conseguir Game Pass más barato, por ejemplo, entre algunos videojuegos o códigos digitales, pasaros por el enlace de la descripción. ¿Por qué? Porque a través de Neva, básicamente todo sale mucho más barato. ¿Estáis viendo todo el ruido que hay con Resident Evil Requiem? Pues lo podéis conseguir infinitamente por debajo de su precio. En vez de 80 pavos, por ejemplo, en Xbox lo puedes conseguir por 55 y también pues en Steam lo puedes conseguir por 48. Ya me diré si el precio no es mejor. Al igual que también Forza Horizon 6, cuya edición superior vale 120 pavos y en Neva la tenéis todavía, son códigos limitados por 78,40. Videojuego base y todos los DLCs. Lo dicho, aprovechad ahora mientras podáis, que luego será que no se ha advertido. Pero bueno, pasaros por ahí y muchas gracias por vuestras compras. Comenzamos en primer lugar con el repaso a los lanzamientos de este mes y lo hacemos con un videojuego que no es estrictamente una novedad. Legacy of Kain Defiance, un título que ya sabéis que es el encuentro entre los videojuegos conocidos como Blood Omen y también Soul River. Los dos protagonistas de dichas licencias se encuentran en este videojuego donde cada uno combina sus mejores habilidades, uno más enfocado en la acción y otro más enfocado en los puzzles. Un videojuego que jugué hace muchísimos años y que la verdad me alegro de que vuelva con una edición remasterizada y que además va a estar disponible en todas las plataformas. Os invito, si tenéis tiempo, a que le echéis un vistazo porque a mí es un videojuego que me fascinó. Por otra parte, Legacy of Kain también tiene una entrega un poco más alternativa. Es esta que estáis viendo en pantalla, Legacy of Kain Ascendance. Un título que va un poco más atrás en el tiempo, es una precuela de básicamente todo lo que hemos conocido y bueno, manejamos también a personajes bastante familiares en este universo. Solo que en este caso es un videojuego de acción en 2D, estilo pixel, la verdad que muy bien conseguido. Además es un título que también vais a tener disponible en todas las plataformas, aunque eso sí, este no llegará hasta final de mes. Vamos, que el mes comenzamos y lo despedimos con esta licencia, la cual espero que ojalá a lo largo del tiempo vuelva a tener mucha vida. La licencia que sí vuelve a tener vida es Planet of Lana 2, un título del que ya hemos hablado bastante en este canal, os he traído todas las informaciones necesarias, pero vamos, que es un videojuego que pinta en algunos aspectos a ser bastante conservador respecto a su primer título, donde el sigilo va a ser una parte importante, además de las plataformas, encuentro de coleccionables, pero ahora también se podrá bucear, por ejemplo, habrá algunas mecánicas añadidas nuevas y bueno, dentro de poco se deben de publicar los análisis y parece que la cosa ha salido bastante bien, al menos según parece. Pero en fin, os invito a que le echéis un vistazo porque este videojuego va a estar disponible en todas las plataformas y también va a ser un estreno día 1 en el Game Pass. No hay excusas. Dicho videojuego estará disponible a partir del próximo día 5, al igual que sucede en el caso de Marathon, el nuevo título de Bungie con el cual el estudio se juega el todo por el todo. Bajo mi punto de vista y opinión, este es un lanzamiento crítico para la compañía. Una compañía que tiene que ver cómo es un videojuego que tenga una comunidad ciertamente asentada, que sea un videojuego que tenga una buena recepción de ventas, porque hasta la fecha, para Xbox, para PlayStation y también para PC, lo que tenéis a vuestra disposición es una demo cuyo número de jugadores ha empezado muy alto, pero que luego ha descendido radicalmente. Obviamente no todo el mundo es fan de las demostraciones, no todo el mundo encaja precisamente con esos lanzamientos limitados, así que veremos a ver qué tal responde en el número de ventas y por supuesto luego en el largo plazo cuán largo sea este para que mantenga a su comunidad. El contenido irá llegando, pero la cuestión es que aquí no tengamos otro caso Concord. Eso no se puede volver a repetir porque aquí estamos hablando de una compañía histórica y ojalá les vaya bien. Y ese mismo día 5 tenemos un videojuego exclusivo para Nintendo Switch 2. Se trata de Pokémon Pokopia, un videojuego que ya sabéis nos devuelve al mencionado universo de Pokémon y en este caso pues lo hace mediante un sistema parecido al del Animal Crossing. Sí, un videojuego de pura gestión, tanto de lo que es el entorno, podrás construir
construir edificaciones, modular un poco lo que es el terreno para poder así colocar las cosas de manera diferente, aprovechar mejor los espacios, etcétera, etcétera, y a partir de ahí pues crear granjas, por ejemplo, hacer la gestión de todas y cada una de ellas, un montón de minijuegos y obviamente tener muchos Pokémon, obviamente tener a muchas de estas criaturas pululando por ahí y tú tienes que crear un hábitat para ellos, cubrir algunas demandas que tengan que tener por supuesto y en función de cómo sea la zona en la que residas te encontrarás de un tipo o te encontrarás de otro. Videojuego que ya podéis adquirir en formato digital y en formato físico, aunque recordad, no todo viene en el cartucho. Luego tenemos este otro videojuego para el próximo día 12 de marzo, disponible en PC y PlayStation 5, llamado Exvoto. Este videojuego particularmente ha llamado mucho la atención en algunos de los eventos que se ha presentado y más ha llamado la atención que sea un videojuego con un precio tan reducido que está por debajo de los 30 euros y la verdad sorprende sobre todo viendo el acabado gráfico visual con esos tintes fotorrealistas que nos llevan a una Italia medieval, concretamente el año 1348, que también está implícito en el nombre del videojuego. El título como tal nos promete una acción-aventura en tercera persona tradicional, solo que en este caso no sé si va a ir un poco por la vertiente de videojuegos al estilo Hellblade, que sea pues una experiencia muy narrativa, o si va a ser una especie de A Plague Tale Requiem charcutero. No tengo ni idea de por dónde van a ir los tiros. Lo que sé es que el videojuego me ha llamado mucho la atención y tan pronto pueda me gustaría traeros un análisis del mismo, pero lo dicho, el próximo día 12 lo tendréis disponible. Aunque posiblemente muchos para ese día ya tenéis una cita obligatoria con este videojuego que regresa. Se trata de Fatal Frame 2 Remake, un título clásico que vuelve después de muchos años con una versión mejorada para todas las videoconsolas. Mejoras gráficas, mejoras en la calidad de vida, mejoras en múltiples elementos que desde luego se van a agradecer, porque estamos ante uno de los videojuegos más terroríficos que he jugado yo en toda mi vida. Así os lo digo, con pocos videojuegos lo he pasado tan mal que como lo pasé con este en su momento. La cuestión es que este videojuego, ya sabéis, nos hace enfrentarnos a diferentes fantasmas en un recóndito Japón y que de hecho pues los enfrentamientos van a consistir básicamente en hacerles fotos. Y ojo, porque no es fácil hacerles fotos. La cámara va especialmente lenta y los fantasmas pueden ir especialmente rápido y mientras se nos van acercando tenemos que ir viéndolos y capturándolos. Cada vez van a ser más complicados, os lo digo así, pero bueno, si podéis también le echéis un vistazo y sobre todo si os gusta el terror. En esa fecha también llega el nuevo Gridfall y también el Toxic Commando, pero bueno, como digo, cada semana vamos a ir repasando estos títulos adicionales, porque más interesante puede que sea el nuevo Monster Hunter Stories 3, un videojuego que estará disponible para todas las consolas el próximo día 13 de marzo. Y estamos hablando de un videojuego que ya sabéis que se sale un poco de la perspectiva habitual de la saga Monster Hunter, en este caso es combate por turnos, un videojuego generalmente más llevadero para los que no les gusta la saga principal y que aquí pues seguramente tenga su título más exitoso. Y esto lo voy adelantando desde ya, puede ser pretencioso, pero es que los Monster Hunter Stories generalmente han estado de primeras o cerrados a una plataforma o no han sido tan comerciales. Este videojuego creo que llega en un muy buen momento de Capcom además, y creo que la perspectiva general va a ser mucho más divertida para la mayoría de usuarios. Pero bueno, me gustaría que en la caja de comentarios me dijerais si os interesa un análisis. Aunque para mí en lo personal las rotativas se paran el próximo día 19, particularmente porque para Xbox, PlayStation y PC llega Crimson Desert, a lo que podemos llamar también papá, sí. Porque este videojuego de momento es el título más interesante de todo el mes, ya veremos qué tal salen los resultados, puede convertirse en el videojuego del año, en el videojuego de la generación, en el videojuego de la década o puede ser el mayor desastre de la historia, porque es un videojuego que tiene tantos componentes, hemos hablado tantísimo de este videojuego, tenéis un montón de vídeos dedicados a este título y todavía alguno más que tenemos que comentar, pero pinta a ser un videojuego inmenso, pinta a ser un videojuego de acción y aventura de mundo abierto como pocos se han visto al menos en los últimos tiempos. Ojalá que así sea y se convierta en un punto de referencia. De momento todas las sensaciones muy positivas y próximamente saldrán los análisis de primeras impresiones. Los leeremos por aquí y por supuesto vamos a ver qué es lo que nos cuentan. Pero el caso es que este videojuego, si todo lo que nos han mostrado cumple la perspectiva de crear ese entorno vivo, ese entorno lleno de contenidos ocultos, minijuegos, un montón de decisiones que tomar a lo largo de la historia,
historia, combates espectaculares, un acabado gráfico que sobre todo en videoconsola funciona bien. Repito que podemos estar ante algo histórico. La duda que tiene mucha gente es que este videojuego apenas se muestra en el mundo del PC, pero en videoconsola casi no se ha dejado caer en ningún vídeo, y bueno, pues hay preocupación en ese sentido. Yo de momento no tendría tanta. De momento le voy a dar mi voto de confianza. A partir de ahí, pues obvio que surjan las comparativas, que nos digan qué tal funciona en diferentes modelos de consola y pues a esperar a jugarlo, porque yo la verdad me pueden las ganas, me pasan los días demasiado lentos para disfrutar de una obra que se viene comentando desde hace ya mucho tiempo. Repito, próximo 19 de marzo tenemos una cita obligatoria. Durante esas fechas también hay otros lanzamientos interesantes, sobre todo a nivel deportivo, como puede ser el WWE o por ejemplo el MLB The Show. Pero el caso es que vamos a terminar este repaso destacando este videojuego, Life is Strange Reunion, título que estará disponible el próximo 26 de marzo para Xbox, para PlayStation y también para PC. Entiendo que más adelante también estará disponible en Nintendo Switch, como así han lanzado sus anteriores entregas. Pero bueno, estamos hablando del final de una etapa, la etapa de Max, protagonista del primer videojuego, que ya sabéis que hace un par de años tuvo otro título adicional, y esto pues conformaría un desenlace de una historia sobrenatural que en este caso pues llegará a un punto álgido donde tengas que tomar nuevamente muchas decisiones que irán cambiando acontecimientos, y obviamente creo que es un buen momento para repasar esta licencia, al menos el primer y el segundo videojuego con ella, antes de enfrentaros a este título, el cual promete ser bastante conservador en gran mayoría de los aspectos. Bien, cerramos este apartado y vamos a hablar de Game Pass. Particularmente porque, por una parte, mañana será cuando se anuncien los videojuegos, si no pasa nada, que llegan durante esta primera mitad de mes. Pero el caso es que a Game Pass puede que lo que nos llegue dentro de no demasiado tiempo son los nuevos videojuegos de la saga Call of Duty. Sí, tenemos un rumor de última hora, varios diría incluso, que apuntan a que Game Pass está sufriendo una reestructuración, y uno de los principales movimientos es sacar Call of Duty de la ecuación de videojuegos día 1, que fuera algo completamente separado. ¿Y esto por qué se dice que sucedería? Se dice que sucedería porque no han tenido el retorno esperado. Call of Duty no ha generado prácticamente grandes beneficios en cuanto a nuevos suscriptores de Game Pass, más allá de que la primera vez creo que agregó 1 o 2 millones de jugadores y a partir de ahí la cosa no ha crecido. Con lo cual Microsoft se ha encontrado en una tesitura muy peculiar. Ha dejado de ingresar por ventas varios videojuegos de la saga Call of Duty, pero sin embargo no has ingresado a través de suscripciones, porque oye, tú puedes renunciar a las ventas siempre y cuando tengas muchísimas suscripciones. Es por ejemplo el negocio de Netflix. Netflix no vende prácticamente nada, solamente suscripción pura y dura. Pero claro, ese negocio funciona porque Netflix tiene una cantidad de usuarios enorme. Game Pass pues no ha crecido a través de Call of Duty, y vamos a ser claros, es normal, principalmente porque la gente que quiere jugar a Call of Duty en videoconsola, aunque se lo ofrezcas a través del Game Pass, el problema es que no tiene ni una sola tienda donde comprar tu videoconsola, no se encuentran las Xbox en ninguna parte. El plan ha sido un completo y absoluto desastre por esa parte. Ahora, dejando a un lado todo eso y lo que cada uno pueda opinar de lo que ha sucedido aquí, vamos a plantear este escenario como real. Vamos a decir que este rumor es cierto por ahora, de momento no ha sido confirmado por las principales fuentes de las que yo me suelo fiar, así que vamos a tenerlo en un paréntesis, pero a modo de opinión, si Game Pass retira Call of Duty de la ecuación de videojuegos día 1, tiene que bajar de precio. No me vale que me quites Call of Duty y me digas, oye mira, que vamos a meterte, yo qué sé, añadidos como por ejemplo el World of Warcraft. No lo hagáis. De verdad, por favor, espero que el plan no pase por ahí. Con añadir otra cosa que a lo mejor no quiere casi nadie, o que quieren unos usuarios muy específicos que ya tienen su pase pagado por otra parte, para seguir manteniendo o incluso inflando el precio actual. No lo hagan, por favor. Lo tienen muy fácil. Dejen de incluir Call of Duty día 1 y pongan un servicio más barato. O que, como comentamos hace años, Call of Duty que sea un plus a Game Pass. Que tú, si te suscribes a Game Pass, no lo tienes día 1 salvo que pagues una cuota adicional por un servicio especial que te incluye el videojuego.
Punto. A mí, todo lo que no sea bajar de precio la suscripción si quitas Call of Duty es un error grave. Ya la suscripción está pagando las consecuencias, los últimos informes financieros de la propia Xbox así nos lo han dicho, que las suscripciones han ido para abajo después de la subida de precio, para sorpresa de absolutamente nadie, y entonces pues yo creo que no se trata de seguir añadiendo más valores o cambiando unos por otros, se trata de que la gente tenga un servicio con novedades accesibles. Ponme Game Pass a 20 pavos y ya te digo yo que la gente se va a volver a suscribir aunque no esté Call of Duty, porque yo no entro a Game Pass por Call of Duty, no juego esta saga prácticamente nunca, así que yo creo que sería una alternativa bastante curiosa. Pero bueno, hasta aquí leemos. Y ojo, porque vamos a cerrar el vídeo con un bombazo de última hora que ya explicaremos más en detalle. El próximo videojuego de Santa Mónica, el estudio de God of War, va a estar relacionado con el universo de God of War, particularmente con el God of War nórdico, ya que estaría protagonizado por Falle, sí, la mujer de Kratos en ese universo, la madre de Atreus. Estaría, pues obviamente situado en su pasado, estaría situado en una etapa previa donde ella es una guerrera y de hecho lo que nos comenta, incluyendo Nate the Hate, el mejor filtrador de toda la industria, es que este videojuego debería de revelarse este año y lanzarse durante la primera mitad de 2027 si es que no hay demoras internas, lo cual no es descartable. Y que además sería un videojuego más centrado en la acción. No sería un videojuego necesariamente con la misma estética o aspecto de God of War Ragnarok, por ejemplo. Así que estaríamos hablando de una revolución en ese sentido, pero en el mismo universo. Vamos, que básicamente es un spin-off. Algunos están decepcionados porque esperaban que la nueva licencia de Santa Mónica fuera algo lejano al universo de God of War. Y a ver, ya veremos cuán diferente es en ese sentido, pero yo la verdad que estando Cory Barlog detrás, desarrollador del God of War 2018, a mí este videojuego me lo tienen automáticamente vendido. Así os lo digo. Obviamente han empezado a salir los clásicos comentarios de vaya, una mujer protagonista, claro, ese ser sobrenatural al que no has tocado nunca, efectivamente, las tonterías de redes sociales. Pero bueno, lo dicho, en principio se debería de anunciar este año, posiblemente a lo largo del verano, y ya veremos a partir de ahí qué aspecto tiene el videojuego, cuál es la propuesta, si puede ser más parecido a los God of War originales, más estilo hack and slash, y pues cambiando un poco al personaje y también algo más de contexto adicional. En la caja de comentarios me podéis dejar vuestras opiniones acerca de este y todos los demás asuntos, y obviamente disfruten ustedes mucho de los videojuegos. Un saludo.